Señor, gracias infinitas porque hoy has tenido misericordia nuevamente de nosotros. Has atendido, Señor, nuestra alabanza, nos has preparado para que seamos verdaderamente un aroma agradable delante de ti. Hoy nos has traído enseñanza, Señor. Y ahora nos preparamos para este tiempo en donde necesitamos de igual manera que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, estamos conscientes de que no es ningún esfuerzo humano el que nos puede llegar a tener como resultado que podamos aprender lo que tú nos enseñas, sino solo la intervención de tu Espíritu Santo. De tal manera que en ello se encierra que la gloria y la honra sean solo para ti, Señor. Por eso te pedimos que con libertad el Espíritu Santo hoy nos lleve por las páginas de tu palabra y podamos aprender lo que en ella tú intencionaste para que nosotros aprendiéramos. Prepara, oh Dios, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, y rompe el duro suelo en nosotros para que realmente pueda entrar tu semilla, Señor, hasta lo más profundo y germinar y dar su fruto a su tiempo, un fruto agradable para ti, Señor. Cualquier interrupción, Señor, te quiero pedir que en este momento tú la quites del medio, la alejes, oh Señor, porque sea el fiel cumplimiento de tu palabra y tu voluntad lo único que prevalezca. Te lo pedimos así en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por favor, hermanos, pueden tomar asiento. Y vamos, por favor, a ubicarnos en el libro de Romanos, en el capítulo 9. Como ya todos sabemos, hemos venido con una predicación, además de en modalidad expositiva, hemos venido de forma literal o secuencial, conformidad a lo que el libro nos ha venido trayendo. Es decir, hemos venido estudiando el libro de Romanos conforme él mismo nos va llevando y no conforme a lo que nosotros hayamos podido predisponer como un tema para tratar. Es cierto que esto requiere mayor esfuerzo de dominar cada uno de los temas que se han dicho, puesto que están entrelazados, pero ha sido la voluntad de Dios escribirlo de tal manera que podamos tener entendimiento. Entonces allí vamos alcanzando ahora y vamos a leer de los versos 25 hasta el verso 33 del capítulo 9 de Romanos. Y viene una expresión muy interesante, dice Pablo acá: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estamos estudiando acerca de la elección, un tema precioso que está en la palabra de Dios, gústenos o no. Un tema que es parte de la revelación bíblica, pese que algunos no quieren tenerla como parte de la revelación bíblica. Y la elección de Dios se nos muestra aquí, por ejemplo, de parte de Pablo y en relación con el pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel es un ejemplo claro de cómo Dios hace la elección de quienes son su pueblo. Y por extensión, en ese ejemplo nosotros vamos a ver el accionar de Dios para con nosotros quienes no somos del pueblo de Israel. De tal manera que vemos que el rechazo que el mismo pueblo de Israel había hecho del Mesías, y por el contrario, la aceptación que Dios está haciendo de los que no son el pueblo de Israel para que sean su pueblo, todo ello es parte de un plan determinado por Dios.
todo eso está dentro de la soberanía de Dios, porque así Él lo está revelando. Debemos de entender que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano, y soberanía significa que no se sujeta a nada ni a nadie. Dios a lo único que se sujeta es a su propia voluntad. A partir de ahí podemos nosotros ver cómo Dios orquesta toda la historia del hombre, y en ella entonces ubica lo que es la elección de los que son suyos. Vamos a entender aquí que para que esto nosotros lo podamos ver claro, Pablo alude a dos profetas, al profeta Oseas y al profeta Isaías, para mostrarnos cómo todo lo que ha estado ocurriendo en tiempos de Pablo y que está ocurriendo en los tiempos nuestros, todo eso ya estaba determinado, todo eso ya estaba predicho, todo eso ya estaba ubicado en el plan de Dios, y no solamente dicho por Dios, sino escrito para nuestro entendimiento. Muy bien, y veamos que comienza de los versos anteriores. Pablo ha hecho una serie de preguntas. La semana anterior veíamos del verso 21 al 24, Pablo hablaba acerca de una serie de preguntas que el ser humano hace y le levanta a Dios y le dice: ¿por qué entonces tú inculpas? Y entonces es cuando se viene todo el discurso en donde se nos explica cómo Dios ha creado, como el alfarero, vasos para ira, para que en ellos se deposite, se muestre la ira de Dios, y vasos para que en ellos se muestre la misericordia de Dios, haciendo una semblanza de cada uno de los seres humanos que habita sobre la tierra y que ha habitado sobre la tierra, como esa masa, y una semblanza de Dios como ese alfarero, que con su propósito Él forma a cada uno de esos vasos para diferentes usos. Y entonces acá vemos como en la última de las preguntas se levanta una incógnita escondida detrás de ellos. Veamos del verso 22 al 24, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los receptores de esta carta eran judíos. Y los judíos tenían algo muy interesante para esa época, y era que vivían en rechazo de Jesucristo. Ellos no aceptaron a Cristo y no aceptaron el beneplácito que en Cristo Dios les traía. Ellos procuraban buscarlo por sí mismos. Ellos buscaban el favor de Dios a su manera, por sus propios medios, y eso lo veremos un poco más adelante. Pero en cambio se dan cuenta que Dios ha sido tan bueno que incluye a todos los que no son el pueblo de Israel, a todos los que no habían sido ese pueblo que Dios había escogido. También Dios los incluye en su gracia, y también los salva, y también los justifica, y también los bendice, y también los hace depositarios de todo su amor y su misericordia. De tal manera que entonces alguien quedaba con la duda allí: bueno, ¿y la lección que Dios había hecho al pueblo de Israel? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Cómo aplica? Bueno, es interesante, porque Pablo viene terminando con un discurso donde su última palabra fue la visión propuesta hacia los gentiles. Dice: Dios ha llamado a su pueblo no solo a los judíos, sino a los gentiles, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y es que en términos bíblicos la humanidad se divide en dos grandes grupos. Uno, los judíos, descendientes de Israel, y todos los demás. Todos los demás hemos de entenderlos bíblicamente como los gentiles. ¿Ve? Y aquí, al entrar al verso 25, Pablo lo que dice: bueno, para justificar y para que vean que es cierto lo que yo estoy diciendo, voy a echar mano de dos de los profetas, para que vean que lo que yo estoy diciendo no lo estoy inventando.
No es algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo que ya Dios había predicho que iba a acontecer. Y del primero que echa mano es de Oseas. ¿Se acuerdan de el profeta Oseas? Sí. Es un librito por ahí que está en el Antiguo Testamento, y cuando usted lo busca está ahí despuesito, inmediatamente después de Daniel. Y un profeta con una vida muy interesante. Un profeta en donde a Dios le ordena que para casarse vaya a buscar a una ramera, a una prostituta, y que se vaya a buscarla y la traiga, se case con ella, como en efecto acontece, de nombre Gomer. Viene y se casa y le da hijos. Pero después de que le da hijos y de que el profeta le tiene como su esposa, ella regresa, deja al profeta, se va y regresa a seguir ejerciendo su antigua profesión. De tal manera que cuando vamos viendo el desarrollo de la vida del profeta Oseas, vemos que él tiene que ir después otra vez a buscarla y ahí encontrarla en la condición en que está y otra vez volverla al hogar. Bueno, la infidelidad de Gomer en relación al profeta Oseas no es otra cosa más que la enseñanza que Dios nos está dejando de la infidelidad del pueblo de Dios en relación con Dios. Dios había escogido al pueblo de Israel por sobre todos los demás pueblos de la tierra, siendo el más pequeño y el más insignificante, como Dios dijo. Lo escogió para sí y decidió bendecir a ese pueblo, proteger a ese pueblo, darle promesa a ese pueblo y ser el Dios de ese pueblo. Pero ese pueblo no en pocas veces ni en pocas cantidades ha decidido ser infiel a Dios. Dios les da promesas, Dios hace un pacto con ellos y ellos deciden dejar a Dios e irse en pos de otros dioses. De tal manera que lo que el profeta Oseas está viviendo no es otra cosa más que una cátedra, una enseñanza de lo que Dios quiere que el pueblo entienda de lo que están haciendo con él. Tuvo 2 hijas, Lo Ruama y Lo Ami, así se llamaban las 2 hijas del profeta. Y la primera tenía por nombre Lo Ruama, lo cual significa no compadecida, es decir, que no recibió ningún tipo de compasión. Ese es el nombre de la hija, de la primera hija. Y de la otra hija, Lo Ami, lo cual significa no te amo. ¿Usted sabe lo que es llamarle a una hija no te amo? Por nombre. A la otra hija le digo no tengo compasión de ti, y a la otra hija le digo no te amo. ¿Qué le parece? ¿Ve? Y el profeta le pone ese nombre porque Dios le ordena que le ponga ese nombre para que el pueblo entienda cómo Dios está pensando acerca de ellos. ¿Ve? Para que el pueblo entienda lo que Dios siente acerca de ellos. Y ahora sí, vamos a ver lo que dice el profeta Oseas, verso 25 del capítulo 9 de Romanos. Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Ve qué interesante? Aquí se habla primero que nada de una acción de Dios hermosa, preciosa y que prevalece por los siglos de los siglos, y es el llamamiento de Dios. Aquí dice: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo. Es decir, Dios no es un llamado como de decir te estoy llamando la atención, no es un llamado como de decir mire yo me llamo Jaime, entonces Jaime venga. No, ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios tiene que ver con el derroche de su gracia para esa persona o para ese pueblo que está siendo llamado. Implica que Dios está en ese momento no solamente llamando, sino que está conociendo a aquella persona y la está incluyendo dentro de los suyos. Es un llamado para adopción, como nos ha hablado ya Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Y aquí dice: llamaré a los que no son mi pueblo, pueblo mío. Usted sabe lo que es que un pueblo sea llamado pueblo mío por Dios.
Y aquí tenemos que entender algo. Nosotros como seres humanos tradicionalmente andamos buscando y escogiendo dioses. ¿Ve? Y entonces yo adoro a aquel Dios o adoro a aquel otro Dios o escojo a aquel otro Dios y yo digo yo adoro a ese Dios. Pero tratándose de Jehová de los ejércitos, tratándose del soberano del universo, no se dice o no se aplica el yo escojo a él como Dios. Se aplica completamente a la inversa. Él escoge un pueblo. Él escoge a los suyos. ¿Ve? Es diferente. Es una acción de Dios. Y el pueblo lo único que hace es recibir el llamado de Dios, recibir la gracia de Dios, recibir la bendición de Dios. Entonces, la acción aquí es clara: llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Se da cuenta? Aquí Dios lo que está diciendo es que si bien es cierto, el profeta tiene una hija que se llama no amada, por lo cual Dios le está diciendo al pueblo: a ustedes no los amo por infieles. ¿Ve? Ahí donde a ellos se les dijo eso, va a suceder algo interesante. Allá por el capítulo 2 y el verso 23 de Oseas, Dios dice: he decidido de que en aquellos donde no hay ninguno que es amado, de ahí yo voy a amar a algunos. ¿Qué le parece? Esto no es otra cosa más que ver lo que Dios hace en términos generales. El ser humano es creado por Dios. El ser humano es bueno, pero resulta que posterior a la caída, posterior al primer pecado, el ser humano es malo. Y malo desde la raíz. Y malo desde el nacimiento. Todavía se lo voy a poner más. Y malo desde antes de nacer. Traemos el gen del pecado, ¿qué le parece? Eso nos heredó literalmente nuestro padre Adán. ¿Ve? De tal manera que cualquier ser humano sobre esta tierra puede considerarse de parte de Dios no amado, no grato, no hijo de Dios, porque el pecado le ha destituido de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que no es extraño que en la Biblia nosotros encontremos que la ira de Dios reposa sobre los seres humanos. Sobre toda persona reposa la ira de Dios. ¿No se acuerda cuando estábamos leyendo el capítulo 1 de Romanos y el verso 18 dice que la ira de Dios se revela? Y no se revela contra los ángeles, aunque por ahí hay parte de eso. Ahí no dice que se revela contra la creación, los animales o las plantas. Dice se revela contra nosotros, contra los seres humanos, quienes habiendo conocido a Dios, no le honramos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que cambiamos la gloria de Dios por la gloria del hombre incorruptible, del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y por eso Dios nos abandona. Esa es su ira, ese es su enojo. Todo ser humano es malo. Todo ser humano es no amado. Pero ahí donde no son amados por Dios, sucede un fenómeno interesante, dice Dios. Yo declaro que voy a amar. El gran resumen de la palabra de Dios es: Dios amó al mundo. Y no solo eso, dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se da cuenta? Si bien es cierto, el contexto del libro de Oseas está haciendo una referencia a que cuando Dios dice que no ama, cuando Dios dice que no se compadece, está haciendo una referencia directa al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel específicamente al reino del norte. Y aquí les voy a traer a la memoria lo que estuvimos hablando la vez anterior cuando estuvimos en Esdras y Nehemías. El pueblo de Israel se dividió en dos grupos, ¿recuerdan? Reino del norte, reino del sur.
y el reino del norte cayó en manos de Asiria en el año 722 a.C. Pero aquí estamos leyendo lo de Oseas, que estamos en el año 701 a.C., es decir, faltaban unos años todavía. Y resulta que cuando Dios habla, les está previniendo, les está diciendo: ustedes no son mi pueblo, están siendo infieles, ustedes se están alejando, ustedes miren lo que está pasando, no son amados por mí, miren, no van a tener mi compasión. Y Dios sigue advirtiendo, y Dios sigue advirtiendo, y Dios sigue advirtiendo, hasta que viene Asiria y se los lleva cautivos. Y allá, estando en la cautividad, es cuando Dios opera y dice: bueno, ya han muerto algunos, ¿verdad? Ya hay varias generaciones, ahora les voy a traer promesa nueva. Mire, allá donde están ustedes en el exilio y donde quieran que los hayan enviado, yo tengo promesa y voy a amar y voy a traerlos conmigo otra vez. Porque recuerde que aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios es fiel. Amén. Y resulta que el verso 26 dice: en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. A ver, Dios le había dado una promesa a Abraham y le había dicho que iba a tener una descendencia como la arena, como la arena del mar, incontable, innumerable. Pero resulta que ellos caen en el camino, ellos caen, son sitiados por otros pueblos, muchos son asesinados, muchos son muertos, y parece como que empieza aquel grupo a descender de cantidad. Sin embargo, Dios ha dicho una promesa y dice: yo les voy a sostener, y ustedes serán mis hijos. A ustedes, los descendientes, serán mis hijos. Pero resulta que a los que no son hijos, a todo el pueblo gentil, de ellos también voy a extraer un grupo, y a ellos, donde nunca se les dijo van a ser hijos míos, de ahí los voy a llamar y los voy a hacer hijos del Dios viviente. Mientras acontece que Dios restaura el pueblo de Israel, está aconteciendo algo muy especial. Antes de que venga la plena restauración de Israel, antes de que venga la plena restauración de ellos, está ocurriendo algo muy interesante en el resto del pueblo, en el resto del planeta Tierra. Entre todos los gentiles está ocurriendo algo interesante. ¿Saben qué es? Y es que ahí, nosotros que no somos su pueblo, nosotros que no somos sus hijos, resulta que Dios nos ha llamado hijos del Dios viviente. ¿Qué le parece? Dios ha volteado su mirada y ha dicho: extiendo mi gracia y voy a alcanzar a aquellos que no son parte del pueblo mío, los voy a alcanzar y los voy a hacer hijos del Dios viviente. Y vuelvo otra vez a insistir en el punto, y disculpe que lo sea así, pero tengo que serlo. No es que nosotros decidimos ser hijos de Dios, es que Dios decidió hacernos sus hijos. ¿Recuerdan? Romanos 8:16. ¿Qué dice Romanos 8:16? Que es el Espíritu Santo de Dios el que da testimonio de que nosotros somos sus hijos. ¿Ve? Lo dice Romanos 8:16. Es Dios el que elige quiénes son sus hijos y lo manifiesta a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa, el sello, ¿ok? Ese está en la vida del creyente y le da testimonio, le testifica, le convence, le hace entender que él es un hijo de Dios, que él es amado, que es hijo del Dios viviente. Aquí destruye Pablo algo interesante, y es toda presunción de los judíos de que solo ellos son los hijos del Dios viviente, y extiende a todo el resto de la tierra y dice: no, un momentito, yo tengo mi elección, yo sabré elegir, yo sé cómo elegir, y yo no me baso en entendimientos de ustedes ni en entendimientos humanos. Yo no me rijo por reglas de ustedes, yo mantengo mi soberanía. Dije que este pueblo lo amo, dije que este pueblo lo cuido, dije que este pueblo va adelante, aunque ahora les estoy haciendo caer en su disciplina y en su castigo. Pero eso no evita que yo quiera extender mi gloria y mi gracia sobre las demás naciones de la tierra. Y ahí donde no dije estos son mis amados, ahí yo los voy a hacer mis amados. Y ahí donde yo nunca dije que iban a ser mis hijos, yo los voy a hacer hijos del Dios viviente. Y es muy interesante la frase hijos del Dios viviente, ¿verdad? Porque con hijos de Dios hubiera sido quizás básico,
suficiente, necesario. Pero es hijos del Dios que vive. Porque los demás dioses en esta tierra, amado hermano, no viven. Son de palo. Les hacen orejas, pero no oyen. Les hacen boca, pero no habla. Les hacen brazos, pero no pueden asirse. No pueden hacer nada. Les hacen pies, pero no caminan. Son hijos del Dios que vive. Y es que hay una relación directa si usted es hijo de un Dios viviente y una relación directa si usted es hijo de un Dios muerto. Y es que si usted es hijo de un Dios viviente, entonces ese Dios le sostiene a usted la vida. Pero si usted es hijo de un Dios muerto, ese le sostiene a usted. ¿Ve? Es fácil. Y nos referimos en términos espirituales, claro está. Muy bien. Es un llamado que Dios hace y es un llamado eficaz. Dios los llama eficazmente. Dios no llama a un creyente para que esté un tiempo y luego se vaya. Dios no llama a alguien para que esté toda su vida rechazando y rechazando. No, Dios llama eficazmente con la autoridad del soberano del universo, del Dios viviente. Cuando Dios llama a alguien para ser su hijo, esa persona procede, camina, se comporta como un hijo de Dios. Porque Dios está en él. Porque el Espíritu Santo de Dios está en él. Ahora sucede algo interesante. Nosotros lo podemos ver en esta aplicación cuando Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 hemos escuchado muchas veces un texto que nos dice así: mas vosotros sois linaje. ¿Cómo son? ¿Verdad? No son linaje por su propia escogencia, no, son linaje escogido. Y sigue diciendo: real sacerdocio, nación separada, nación apartada o nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y sigue diciendo, no termina ahí: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se da cuenta cómo Dios opera? ¿Se da cuenta cómo Dios habla? ¿Se da cuenta cómo Dios, incluso donde no se ha dicho que ahí va a ser hijo, de ahí sale un hijo? Así opera Dios con los gentiles. Así opera Dios con la iglesia, para que lo tengamos bien claro. El llamado de Dios a ser hijos del Dios viviente incluye el que Dios nos ama, incluye que seamos su pueblo, incluye que seamos sus hijos. Muchos más beneficios de los que ya estuvimos hablando anteriormente, pero todo esto conforme al propósito y a la elección que Dios ha hecho. Ahora, hasta aquí Pablo ha obligado a los judíos a que vean hacia afuera y se den cuenta que entre los gentiles también hay pueblo de Dios, también hay amados de Dios. Pero y un momento, ¿y qué pasó con el mismo pueblo de Israel? ¿Qué es? Que ellos fueron escogidos, pero no van a ser herederos de la promesa, no son hijos de Dios. Bueno, veamos a ver qué pasa. Leamos acá 27. También Isaías, y ahora cambiamos de profeta, clama tocante de Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Y por qué? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aquí no está haciendo Pablo más que trayendo a la memoria lo que ya dijo también el profeta Isaías, tocante o en referencia al pueblo de Israel. Si bien es cierto, ya sabemos que Dios ha dicho cómo va a tratar a los gentiles. Dios ha dicho, por cierto, estamos en la época en que en la historia se dice, estamos en el tiempo de los gentiles. Este es nuestro tiempo, este es el tiempo de gracia, este es nuestro tiempo. Dice, pero Dios también ha dicho cómo trabaja en su elección del pueblo de Israel, y lo dijo a través del profeta Isaías. Y dice primeramente que Isaías clama. ¿Se da cuenta ahí? Clama Isaías. Isaías eleva su voz. Isaías eleva un clamor al pueblo.
Y le dice: pueblo, entiendan, porque Isaías está viendo la pecaminosidad de su pueblo. Isaías está viendo cómo su pueblo se está yendo en pos de otros dioses, están adorando otros dioses, y se vuelve Isaías y le dice: Isaías piensa y dice, ellos están creyendo que porque hay una elección en Abraham, en Isaac y en Jacob, pueden hacer lo que quieran y Dios siempre los va a tener bajo su amor, bajo su gracia, bajo su poder. Pero no. Isaías se vuelve y le dice: mire, aun si fuese la descendencia como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Aquí no hay un derecho divino, ¿verdad que no hay un derecho divino? De que ya porque soy descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahí puedo seguir nombrando los demás hasta que llegue a mi persona. No hay derecho divino para ser salvo, sino solamente, dice el Señor, voy a ser salvo a un remanente de todos esos que son como la arena del mar. Solamente voy a ser salvo a un remanente, nada más. Entonces eso tiene que hacer pensar al mismo pueblo de Israel: ¿seré parte de ese remanente reservado por Dios? ¿Seré parte de los que han de heredar esas promesas? Y la promesa es de amplia descendencia de Israel, eso no lo negamos. Dios le dijo a Israel que iba a ser amplia su descendencia, pero que la promesa no la van a heredar todos. La promesa no la heredan todos, la heredan solamente los escogidos de Dios. Y esto, ¿qué es lo que hace? Lo que nos hace entender es que Dios tiene un juicio sobre su propio pueblo, y cuanto más sobre los que no son su pueblo, pero también que Dios tiene misericordia de un grupo que son sus elegidos. Entonces, el hecho de que haya un remanente me hace entender dos cosas de Dios: su juicio y su misericordia, su ira y su gracia. Me hace entender las dos cosas de Dios. Ahora, el tema central del libro, y uno de los temas, no central, pero lo de los centrales del libro de Isaías, es el tema de que hay un remanente del pueblo de Dios. Él lo menciona en diferentes capítulos, y él habla del remanente del pueblo de Dios, del remanente de los hijos, y continúa él diciéndoles: es solo un pequeño pueblo, es solo una pequeña fracción, es solo una pequeña parte de los que van a ser salvos del pueblo de Israel. Y tanto es así que, como a Dios le gusta hacer muchas semblanzas y muchas formas didácticas para que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir, resulta que el hijo mayor de Isaías se llamaba precisamente un remanente volverá. Así se llamaba el hijo mayor de Isaías. El nombre es Sear Jasub, un pequeño remanente volverá. Isaías ya estaba viendo que no solamente los de Asiria iban a venirse y se iban a llevar a los del pueblo del norte, sino que también los de Babilonia ya venían y se iban a llevar a los pueblos del sur. A Judá se lo llevó, como sucedió, todos conocemos la historia de Daniel y demás. Y eso le dolía a Isaías, porque entonces, si se los llevan, los dispersan, y si los dispersan son esclavos, y si los son esclavos pueden matar. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Quién quedó de ese pueblo? Y como le dolía tanto, el Señor le manda un hijo y le dice: no se preocupe, Isaías, porque hay un remanente, hay un pueblo pequeño que va a regresar. ¿Qué le parece? Ese es Dios. Insisto, ese es Dios. Es un remanente, una porción muy pequeña. Y lo más interesante es lo que dice el verso 29. Y como antes Isaías dijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Tanto estaba viendo Isaías cómo estaba viviendo el pueblo de Dios, que dijo: Dios nos tiene forzosamente que destruir, tiene que raernos de la faz de la tierra, porque estamos siendo completamente infieles a Dios. No hay por qué Dios nos perdone si cada día más bien le dejamos más,
si cada día nos alejamos más de Él? Al punto de que llega a decir, si Dios no nos hubiese hecho la promesa de una descendencia, aunque sea una remanente pequeña, hubiésemos sido como Sodoma y como Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? Mire, lo primero que viene a nuestra mente con Sodoma y Gomorra es el grado de pecaminosidad que ese pueblo alcanzó. Que la Biblia narra que el clamor en contra de esos dos pueblos subía delante de Dios. Es decir, Dios todos los días escuchaba y escuchaba cómo tenía que traer justicia, juicio sobre ellos. Pero no es eso lo que Pablo está queriendo traer a la memoria, ni lo que el profeta Isaías decía. Dice claramente que si Jehová de los ejércitos no les hubiese sostenido un poquito de ellos, un remanente de ellos como pueblo de Dios, hubiesen sido iguales que Sodoma y Gomorra. ¿En qué hubieran sido iguales que Sodoma y Gomorra? En que de ellos no hay ni un solo descendiente. Cuando Dios hizo llover fuego y ceniza en Sodoma y en Gomorra, mató a todos. Ni uno solo escapó, ni los bebés de brazos, ni las mujeres, ni los ancianos, ni los hombres, ni los niños, ninguno de ellos escapó. No hay descendencia de Sodoma y de Gomorra, no hay, ni uno solo. Alguien diría, bueno, pero se fue se fue Lot con sus 2 hijas, porque la mamá quedó en el camino. Qué salada. Muy bien. Pero han de recordar ustedes que las 2 hijas de Lot no eran de Sodoma y de Gomorra, eran descendientes de Lot. ¿Ve? Y después esas 2 hijas tuvieron hijos de muy mala forma, pero tuvieron hijos de otro descendiente de Israel. Entonces, de ese pueblo propiamente, de esa raza propiamente, no hay ni uno solo, no hay ningún sodomita ni gomorro. ¿Ok? No hay. El punto de lo que viene diciendo acá Pablo es, e Isaías es, si no hubiera sido la misericordia de Jehová de dejarnos un pequeño remanente, nosotros hubiésemos sido igual de exterminados como ellos y no existiríamos. Es la misericordia, es la gracia de Dios que ha dejado un pequeño remanente. Oiga, y eso en el pueblo de Israel pasó muchas veces. Muchas veces. ¿Se acuerda de Faraón con el pueblo de Israel cuando estaba allá en Egipto? ¿Cuántos salieron de Egipto? Alrededor de 2 millones de personas, dicen por ahí, algo así. Quizás hubiera más. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, nada más. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo Dios mantiene un pequeño remanente? Nada más un pequeño remanente. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda de Ciro y Esdras? Se llevaron a todo el pueblo para Babilonia, pero los que regresaron, dice, fueron unos pocos. Aquí los estuvimos contando, 42,000 personas fueron las que regresaron. Otro pequeño remanente, nada más. Cuando la invasión de parte de Roma a Jerusalén con el emperador Tito, que destruyeron en el año 70 el templo de Jerusalén, destrucción que hasta el día de hoy se mantiene, y por eso lo único que quedó ahí fue el famoso muro de los lamentos. Hubo una persecución tal contra el pueblo de Dios que muchos fueron asesinados y solo quedó un pequeño remanente. ¿Se da cuenta cómo actúa Dios? ¿O no se acuerdan de Hitler, por ejemplo, y la Alemania nazi? ¿Cuántos judíos murieron? Y quedó un pequeño remanente. Y todavía si hablamos el día de hoy, allá estamos, si nos acordamos geográficamente, la franja de Gaza y todo ese lugar allá, donde están los palestinos y donde se están peleando terrenos contra el pueblo de Israel, que son por propiedad de Dios, por decreto de Dios, son
del pueblo de Israel. Todavía hoy están muriendo muchos ahí también, pero hay un pequeño remanente. ¿Se da cuenta? De no haber sido la misericordia y la gracia de Dios, ese pueblo hubiese sido exterminado, y muchas veces ha sido intentado ser exterminado. Pero aquí yo quiero traer una semblanza también, tal y como sucede en el pueblo de Israel, que no todos esos que son como la arena del mar van a ser salvos, sino solo un pequeño remanente. Con nosotros, al otro lado, los gentiles, la iglesia hoy en día, amados hermanos, no van a ser salvos todos, aunque alcancemos el mundo entero a meterlo dentro de la iglesia, sino solo un pequeño remanente. El punto es, ¿soy parte no de la iglesia, sino del remanente de Dios? Es un punto muy interesante. Sigamos avanzando, ¿qué les parece? ¿Qué pues diremos? Ese que pues diremos, generalmente cuando Pablo lo introduce, es algo así como que, bueno, después de que hablamos lo que estuvimos diciendo, ¿qué podemos concluir? ¿Qué sacamos como enseñanza final? ¿Qué pues diremos? Y de inmediato dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Fíjese que yo lo pongo en términos de pregunta, pero si usted se fija en el texto, no está en términos de pregunta, está en términos de conclusión, de afirmación. Está en términos de que así sucedió. Los gentiles que no iban tras la justicia la alcanzaron, y ustedes judíos que iban tras la justicia no la alcanzaron. Así, sencillo, fácil. Hay una conclusión allí. Vamos a ver primero el tema de los gentiles. Los gentiles no iban buscando al Señor, no les interesaba a Dios, no les gusta a Jesucristo, ni les interesa ser justos delante de Dios. Los gentiles no buscan a Dios. Que lo busquen los hebreos, que lo busquen los israelitas, ellos, ese es el Dios de ellos, pero nosotros los gentiles no lo buscamos, no vamos tras ellos. El ir tras es una expresión que suena como que usted va corriendo para alcanzar a alguien que va más adelante, ¿verdad? Es una expresión que da idea como de persecución. Bueno, los gentiles no perseguían la justicia delante de Dios, no perseguían agradar a Dios. Oiga, pero lo alcanzaron. Es decir, ellos sí son agradables delante de Dios. Gentiles agradables a Dios, gentiles justificados, gentiles siendo salvos por Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Isaías 65:1, recuerdan ustedes, cuando el mismo Señor dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no me invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Sí? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en valle de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se da cuenta? Dios ha extendido, ha dispersado, ha dispensado su gracia sobre los gentiles. Ahora, no sobre todos los gentiles, sobre gentiles. ¿Ve? Y usted lo lee ahí, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque pasa un fenómeno. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Con Israel sucedió algo interesante. Delante de los ojos de Dios no es justo, no es Israel bueno, no es Israel agradable, no es Israel santo. No alcanzaron justicia. Y uno se pregunta, qué interesante, ellos son los que recibieron los pactos, las promesas, ellos son los de los patriarcas, ¿verdad? Que hemos leído varias veces. A ellos les fue dada la presencia misma de Jehová con el arca del pacto, y ellos no alcanzaron justicia. Y los gentiles que no van tras la justicia, sí la alcanzaron. ¿Y por qué? La gran diferencia entre uno y otro es que los gentiles la alcanzaron por fe, y los israelitas, los judíos, la querían alcanzar por obras de la ley. ¿No es cierto? Leamos ahí, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. La ley le fue dada a los israelitas
Amados hermanos, la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel y por extensión nos alcanza a nosotros. La ley fue dada con la única intención de que nosotros llegásemos a Cristo Jesús. Porque a través de que el pueblo quisiera cumplir con los preceptos de Dios, se iba a dar cuenta de una realidad. No podía. Era imperfecto, era incapaz, era inútil. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Porque Dios dice, yo revelo que mi carácter, como antes Daniel hablaba de la barra que se pone alta, Dios dice, yo revelo que mi carácter demanda que se comporten de esta manera. Perfecto. Exijo que el comportamiento de los míos sean y empieza a poner la barra cada vez más alta, ¿verdad? Primero comenzó con un único mandamiento, no comas del árbol. Después tuvo que ampliarlo a 10 y después tuvo que seguir ampliando para que entendiéramos nosotros cómo Dios pide que sea el hombre y la mujer perfecto delante de Dios. Y el hombre tenía que entrar en cuentas y tenía que caer y razonar de que era imposible hacerlo. Así que o se acogía a la gracia de Dios o le caía encima el juicio de Dios. Porque en todas y cada una de las cosas de la ley había pecado. Como le aseguro que si usted y yo lo revisamos, en todas y cada una de las cosas de la ley hemos pecado. Así que o nos acogemos a la gracia de Dios o nos cae el juicio de Dios encima. Solo esas dos opciones hay. Pero la ley era un instrumento, un medio para que ellos llegaran a Cristo. Y ellos le pusieron tanta atención al medio que se olvidaron de Cristo, del objetivo. Se olvidaron de la justicia de Dios por alcanzar la justicia propia. Y yo esto lo quiero ilustrar. Hace un rato en la mañana, mi hijo menor le preguntó a mi esposa porque se quitó el anillo para lavar. Y entonces cuando se lo quitó, le dijo, mami, en el momento en que se quitó el anillo, le dice, ahora ya no es esposa de papi. ¿Verdad? Como que el instrumento o el símbolo tuviese el poder de modificar lo que simboliza. Cuando ya se le explicó que no. Igual sucedía. La ley era un pequeño instrumento para que les ayudara a llegar a Cristo, pero ellos se fijaron en la ley y tuvieron como objetivo tratar de cumplir todos los mandamientos. Pero es que no es eso, es buscar la fe en Cristo. Era esperar la gracia de Dios. De eso se trataba. Pero ellos confiaron más en sus obras que en la fe. Ni siquiera veían a Cristo. Pero la fe es central para la salvación, ¿no es cierto? Por gracia sois salvos, por medio. El instrumento no es la ley, el instrumento es la fe. ¿Cuál es la diferencia entre gentiles y judíos? Que unos iban buscando la justicia de Dios por medio, teniendo como medio la ley, y otros iban buscando la justicia de Dios teniendo como medio la fe. Por eso los gentiles lo alcanzaron. Por eso los israelitas no lo alcanzaron. La centralidad, insisto, de la fe para la salvación es lo que Pablo está resaltando acá. Y nunca ha cambiado la historia, siempre ha sido la misma. Usted me va a decir que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Pacto, que el Nuevo Pacto. Mire, en ningún momento ha cambiado la condición. Salvos por fe en Jesucristo. El mismo Cristo le dice a su pueblo y les dice que desde atrás, desde Abraham, ya se había visto, ya lo estaban mirando a él, ya lo tenían a él como meta. Y cuando vamos a Hebreos nos damos cuenta que todos esos héroes de la fe no alcanzaron lo que tenían porque esperaban algo mucho mejor que estaba por venir. Y ellos sabían que era Cristo Jesús. En tiempo de ellos no había llegado, en tiempo nuestro ya vino. Y en tiempo nuestro ahí está. Y Cristo se vuelve la figura central en la salvación. ¿Por qué se vuelve la figura central? No porque no lo era, siempre lo ha sido, sino porque nosotros no lo teníamos totalmente develado anteriormente. Entonces el pueblo judío creía que cumpliendo las cosas de la ley, pues con eso estaban bien con Dios. Pero no, un momentito, la misma ley les estaba tirando señales y diciendo, viene algo mejor, viene algo mejor, viene algo mejor. Muchos tipos de Cristo estuvieron antes, ¿no es cierto?
el árbol de vida, el arca de Noé, el arca del pacto. Y ahí podemos seguir viendo muchos y muchos y muchos tipos que tuvieron. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Josué, ahí estaba David. Muchas señales tenían que indicaban que venía Cristo Jesús y que había que esperar el advenimiento de Cristo Jesús. Y fue anunciado. ¿Se acuerdan que Isaías anunció que iba a venir uno que iba a nacer de una virgen y que iba a salvar al pueblo de todos sus pecados? Ellos tenían claro entendimiento de que tenían que esperar a ese Mesías, pero ellos desecharon al Mesías. Cuando vino el Mesías, lo desecharon. Y es más, cuando veían a Cristo procuraban matarle, ¿no es cierto? Entonces se vuelve cierto lo que dice acá. Sigamos leyendo, verso 32, final, y 33. Pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Cristo es una piedra. Si lo queremos hacer como semblanza, obviamente queda a una infinidad de distancia lo que es una piedra, lo que es Cristo. Pero una semblanza que nos aparece en la Sagrada Escritura es Cristo como una piedra. ¿Se acuerdan de lo que soñó, de lo que vio en visión el mismo Daniel? Cuando había toda una escultura que se había levantado, que representaba todos los reinos de este mundo, pero que después es arrancada una piedra, no con mano, es arrancada una piedra que destruye todos los reinos de este mundo y que cae y se cimenta como una piedra fundamental. A Dios le agrada que nosotros veamos estas figuras porque así entendemos, es didáctico. No hay un mejor maestro que Dios, que nuestro Señor Jesús. Pero esta piedra, dice, es una piedra de tropiezo. ¿Qué le parece? Cristo, sobre la cual está fundada la iglesia, el fundamento que no se puede quitar, la piedra angular, Cristo aquí es nombrado como una piedra de tropiezo. ¿Para quién es una piedra de tropiezo? Para todo aquel que en Él no cree. Cierto, la semblanza está aquí con el pueblo judío, que el pueblo judío no creyó en Él, pero en términos generales sucede igual. Para nosotros los gentiles es exactamente la misma receta. El que se topa con Cristo y no cree en Él, le es piedra de tropiezo, le es roca de caída, le es el obstáculo más grande en su vida y el que no va a poder vencer nunca. Es el freno que no le permite seguir adelante. Es la causa por la cual pasará una eternidad de condenación en el infierno. Se topó con Cristo en su camino y cayó. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Eso es una cita de Isaías capítulo 8 y verso 14. Cuando él dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, por lazo, por red a cualquier morador de Jerusalén. Esta profecía la dice Isaías cuando él está hablando de Emmanuel, de Dios con nosotros. Cuando Isaías está profetizando que va a venir Dios y va a estar con nosotros, que es Jesucristo, Emmanuel. Y ahí mismo dice, este es el ejemplo, esta es la forma en que yo voy a estar cercano a ustedes cuando esté Cristo acá. Pero Él, a las dos casas de Israel, les va a hacer por tropiezo, por caída, por red, por trampa, para que lo entendamos de alguna manera. ¿Cómo es esto de que Jesús es trampa? Claro, a ellos, a los judíos, no les agradaba que alguien les viniera a decir que Dios mismo se había puesto a sí mismo como ocasión de caer para ellos. No les agradaba, ¿por qué? Porque ellos no aceptaban a Cristo como una piedra angular. Ni siquiera muchas veces lo tenían como un maestro, siendo Él el centro. Pero esa piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo, ¿no es cierto? Termina el verso diciendo, y el que creyere en Él, en esa roca que ha sido puesta, para tropiezo de muchos, el que creyere en Él no será avergonzado.
¿Sabe, amado hermano? Cristo crucificado, según dice Primera de Corintios, capítulo 1, versos 22 y 23, dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropezadero. Ahí tropezaron y cayeron. Y para los gentiles, locura. Pero para los que creen, Cristo, justicia de Dios y sabiduría de Dios. Amados hermanos, no será avergonzado el que confíe en Cristo. La palabra avergonzado aquí lo que quiere decir es huir, quedar expuesto y salir corriendo. ¿Se acuerdan lo que van a decir muchos cuando vean a aparecer a Cristo, a hacer justicia? Saldrán huyendo, corriendo y le dirán a las montañas: cáiganos encima, escóndanos del que está sentado en el trono, de su mirada escóndanos, porque quedan avergonzados, deshonrados y huyen. En cambio, aquellos que confían en el Señor, que esperan en el Señor, no tienen por qué salir corriendo. Cuando venga el Señor de señores, será con una felicidad, será con un gozo, con un descanso, será con un placer que la Biblia describe como algo que no tiene comparación. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús no tienen comparación. Por eso se llama riquezas en gloria. Voy a decirle algo: la piedra de caída, de tropiezo, y la piedra fundamental, cabeza del ángulo, ambas son Cristo Jesús. Son el mismo. Los judíos querían solamente el Salvador, pero no querían el Señor, ¿no es cierto? Y por eso cuando vino Cristo no lo quisieron ver. Él mismo tuvo que decirles: me verán venir en gloria, para que se dieran cuenta que ese que estaba ahí, ese siervo sufriente, era el que vendría en gloria después. Amados hermanos, el fracaso del pueblo de Israel fue que no dependieron de la gracia de Dios y la provisión de Dios en Cristo Jesús, sino que dependieron de sus obras, de lo que ellos podían hacer, de su propia justicia. Esa fue su caída. Eso dijo Simeón cuando vio a Cristo Jesús presentado en el templo y le dijo a su madre: este es puesto por roca de caída y salvación del pueblo de Israel. El éxito para el creyente está en su total inhabilidad, en su total incompatibilidad, en su total inutilidad, pero su completa dependencia de la gracia de Dios, su completa dependencia de la obra de Cristo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, ¿qué nos queda? Dice Juan 2, 1 Juan 2:28, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no seamos avergonzados. ¿Qué le parece si terminamos con una oración? Y le damos gracias a Dios por su palabra, pero que esta palabra, que es suya, también germine en nuestros corazones y rompa cosas que tiene que romper en esta mañana. Señor, qué bueno que eres para mostrarnos que siempre mantendrás un remanente, un pueblo fiel a ti, pueblo que ha creído, Señor, y que se mantiene firme en Cristo Jesús, pueblo que no será avergonzado. Y solo te pedimos que reveles cuándo somos de ese pueblo, Señor, que traigas esa manifestación de tu Espíritu, que se muestre en arrepentimiento genuino de nuestros pecados, se manifieste, Señor, en fe en Cristo Jesús, y se manifieste en una vida cimentada en todo decreto salido de la boca de Dios. Por el contrario, Señor, también ayúdanos a comprender cuando estamos ante quien no es pueblo, ante quienes encuentran en Cristo una roca de caída. Y permítenos, oh Señor, tener la misericordia y la gracia
de expresar tu palabra a toda persona. Señor, y te ruego que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio por medio de tu Espíritu Santo. Y que si en esta mañana hay alguno que te ha tenido a ti, oh Cristo, como su tropiezo, como su impedimento, como su freno, Señor, como su red, Padre, vuélvele su mirada, que tenga un corazón sensible. Te rogamos, oh Dios, que cumplas tu voluntad, para que de ahora en adelante sea un corazón de carne, que vuelva a ver a Jesucristo como la roca de su salvación. Te pedimos además, Señor, que traigas tu bendición sobre nuestra congregación, sobre la actividad que tenemos el próximo fin de semana y sobre todo lo que tú ya determinaste que va a ocurrir. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.